Abrimos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Sebastián Galiani para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Un placer como siempre hablar con vos. Igualmente, Sebastián, gracias por atendernos. Y bueno, en los últimos días el Banco Central viene acelerando la devaluación del peso en el mercado oficial, que esta devaluación ya está cerca del 3% mensual contra el 1% mensual del año pasado. ¿Crees que este ritmo devaluatorio va a tender a ubicarse en torno a la inflación, Sebastián, o puede superarla teniendo en cuenta la escasez de reservas y que todavía el gobierno necesita, ¿no?, seguir financiando el déficit fiscal con emisión monetaria? Mira, o sea, el gobierno tiene un dilema importante en el mercado de cambios y fruto principalmente de no tener un programa económico. Por un lado, el año pasado dejó atrasar el tipo de cambio oficial, la brecha está en niveles muy altos y un acuerdo con el fondo lo obliga a incrementar las reservas, a comprar. Entonces, debería devaluar por arriba la inflación para lograr ese objetivo. El problema que tiene es que devaluar por arriba de la inflación con una tasa de interés real negativa es inviable. O sea, no lo va a poder sostener. La gente obviamente se va a ir masivamente al dólar en el paralelo y entonces no va a lograr bajar la brecha. Claro. Ahora, si trata de tener una tasa de interés positiva, como se sugirió el ministro Guzmán, que sería parte de lo que se negoció con el fondo, tendría un poco más de chance, pero hay un problema, que es que el déficit fiscal es muy alto y en particular el cuasi fiscal, que está todo a muy corto plazo, se podría llegar a espiralizar con una tasa de interés real positiva de una forma explosiva. Así que el gobierno está, viste, moviéndose por un camino bastante delicado en el que cualquier cosa puede disparar al dólar y a la inflación. Sí, por lo pronto está apelando, ¿no? Hoy estamos viendo en estos últimos días que se han endurecido los controles, las restricciones a las importaciones, lo que muestra, ¿no?, un gobierno que todavía no está dispuesto a acelerar, ¿no?, el ritmo evaluatorio, sino que apela a los controles para hacer que las reservas le duren más, ¿no? Sí, de nuevamente, la verdad es que si no puede tener un plan económico en el que logre ponerle un ancla a las expectativas y tener una tasa de interés real, va a tener que tener un salto en el tipo de cambio oficial en algún momento. Y eso el gobierno no va a hacer lo imposible por evitarlo y entonces incluso pagando un costo en términos de nivel de actividad, ¿sí?, poniendo muchas restricciones que ahí el trade-off es entre que el tipo de cambio se ajuste y el nivel de actividad se ajuste. Por lo menos sí, lo que ha logrado el gobierno, ¿no?, había tenido una presión fuerte, ¿no?, en el mercado de cambios hace un par de semanas que tuvimos, ¿no?, el dólar en el mercado libre llegando, superando, ¿no?, los 220 pesos, y ahí vino el anuncio, ¿no?, el acuerdo con el fondo que ha traído, ¿no?, un par de semanas de cierta tranquilidad, ¿no? ¿Crees que esto se puede mantener en el tiempo o ahora necesito mostrar más cosas el gobierno? Bueno, por un lado está claro que si no acuerda con el fondo va a tener turbulencias financieras. Eso lo sabe el gobierno y lo sabe el mercado. El acuerdo con el fondo trajo un poco de calma, pero enseguida la coalición gobernante se resquebrajó como resultado de ese acuerdo, ¿sí? Que tampoco está cerrado el acuerdo, ni lo conocemos con mucho detalle. Conocemos lo que anunció el ministro Guzmán y después, y un poquito antes, el presidente dijo que estaba cerrado, pero ya sabemos que el presidente un día dice una cosa, otro día dice otra, o sea que eso no tiene mucha importancia ya.
Entonces, me parece que si logran un acuerdo con el fondo, es bueno, se evita un default que afectaría mucho al crédito en el país y al tipo de cambio. Pero en la medida en que sigan emitiendo, el tipo de cambio nominal va a seguir estando bajo presión, ¿sí? Porque aumenta la cantidad de dinero y aumenta la demanda nominal de divisas. Se anunció como que el Banco Central iba a reducir la emisión bajando el financiamiento al Tesoro, pero eso hace a lo que te decía antes, ¿sí? ¿Hasta qué punto con una tasa de interés negativa eso es viable? ¿Y hasta qué punto con este déficit tan alto pueden tener una tasa de interés real? Entonces, de nuevo, están moviéndose entre una pared y otra por un camino muy, muy finito. ¿Sí? De todas formas, ¿no? Suponiendo que se cierra, ¿no?, el acuerdo con las condicionalidades, ¿no?, que más o menos trascendieron, por ejemplo, un déficit fiscal primario del 2,5% del PIB para este año, con una trayectoria, ¿no?, de reducción del déficit en los años siguientes. ¿Eso crees que es suficiente para ir generando un contexto de mayor tranquilidad financiera? ¿O crees que ese acuerdo no sería suficiente y podemos tener turbulencias incluso en el marco de un acuerdo firmado? Sí, no es suficiente. Es obviamente mejor que no tener un acuerdo, pero no es suficiente porque un déficit primario de 2,5 quizás termine siendo más alto, y aunque no termine siendo más alto, si le sumás los intereses tenés un financiero de 4,5 mínimo y el cuasi fiscal ya estás en 7,5, ¿sí? Entonces es muy alto, ¿sí? O sea, es muy permisivo el acuerdo en como última mínimo instancia. no es un acuerdo que permita bajar la inflación, ¿sí? ¿Es solo ese el objetivo, no? Porque también uno piensa, necesitamos no solo un acuerdo con el fondo, ¿no?, un plan económico que no solo genere, ¿no?, un ordenamiento de la economía y reduzca las presiones inflacionarias, sino que también genere condiciones para el regreso del crecimiento económico, ¿no?, después de 10 años de estancamiento. Sí, por supuesto. Y eso he notado que se dice mucho. No es solo una cuestión de, incluso dentro de la oposición, tenemos que tener un programa económico que vuelva a hablar de crecimiento y de empleo. Y sí, es así, pero lo que pasa es que mientras el Estado esté quebrado, no hay ningún plan económico que vaya a traer inversión al país. ¿Y quién va a ir a invertir a un país donde el Estado está quebrado cuando el Estado te puede poner un impuesto, te puede cambiar las reglas de juego para financiarse? Entonces, muchas veces los economistas parece que ponemos demasiado énfasis en lo fiscal y nos olvidamos de lo real, pero lo hacemos en Argentina porque sabemos que hasta que el Estado no sea solvente, no hay forma de tener un plan económico que vuelva a traer crecimiento y empleo al país. Clarísimo, Sebastián. Muchas gracias por habernos atendido. Nos No, vemos por en otra favor, un oportunidad. placer. Saludos. Saludos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Sebastián Galiani, siendo claro y advirtiendo que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es suficiente para estabilizar la economía y ponerla en marcha. Un tema realmente importante y a seguir de cerca. Nos reencontramos los próximos días aquí en Metro.